Bendiciones para todos, amigos y hermanos de nuestro canal de YouTube. No me soltarás, bienvenidos a este nuevo devocional. Hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy interesante de la palabra de Dios. Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es un capítulo muy interesante. Había como especie de una preocupación entre los discípulos de Jesús por todas las cosas que Jesús venía hablándoles a ellos. Y en una de esas reuniones quizás, o en una de esas conversaciones que está sosteniendo el Señor Jesucristo con los discípulos, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo relata una conversación muy interesante. Comienza diciendo así, y hoy quiero compartir contigo textualmente lo que dice este pasaje de la Biblia. Creo que el Señor algo nos quiere decir. Entonces, abramos nuestros oídos espirituales porque los tiempos que estamos viviendo, algo está queriendo decir Dios. Y quizás estamos nosotros muy distraídos, pues por las cosas que están sucediendo en este momento, en todo el mundo, no solamente en un país, en una región en específico, es en todo el mundo. El capítulo 24, desde el versículo 1, comienza diciendo así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchos años después, estamos hablando quizá de unos 60 o 70 años, el templo fue destruido por tropas romanas. Se cumplió la palabra. Investiguen y verán que eso sucedió. Después de este mismo capítulo, en el versículo 3, comienza con un título que se llama Señales antes del fin. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, que ya Jesús había salido del templo y había salido de Jerusalén, y ahora estaba en el monte de los olivos. Nuevamente, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando yo digo, amigos y hermanos, que estamos distraídos, es porque no estamos pensando, muchos no estamos pensando, o muchos quizás no estarán pensando en estas cosas, porque, bueno, los que leemos la palabra de Dios, los que nos hemos acercado a Jesucristo, a su mensaje de salvación, entendemos que lo que está pasando en estos momentos pueden ser ya señales de la segunda venida de Cristo. Pero cada uno de nosotros, pues le corresponde analizar y discernir los tiempos, y solamente estar cerca de Jesús a través de su palabra, de recibir a Jesús en nuestra vida, de llenarnos del Espíritu Santo, podremos entender estas cosas. Pero bueno, esto que estoy diciendo, quiero acompañarlo de lo que está en este capítulo. Entonces, aquí hay 3 preguntas. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? En el versículo 2, Jesús les está diciendo lo que va a pasar del templo. Y antes les había hablado sobre el lamento sobre Jerusalén, versículo 37 del capítulo 23. Ya el Señor
estaba para partir. Y es cuando Jesús les comenta muchas cosas de lo que va a suceder. Entonces, estos hombres inquietos, y es a lo que yo me refiero, mis queridos amigos y hermanos, es que nosotros muchos, ni siquiera están inquietos. Las cosas están pasando y ya. Sí, hay preocupación por lo que pasa en Venezuela, por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa en Gaza, en Israel, en todas partes, por eso te digo, en todas partes del mundo. Pero a mí me llama mucho la atención que los discípulos se preocuparon y le hacen estas preguntas al Señor Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas, primero, y qué señal habrá de tu venida, segundo, y qué señales habrá antes del fin, 3. Entonces Jesús les responde y les dice, a partir del versículo 4 en adelante, mirad que nadie os engañe o los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Eso está pasando en muchas partes del mundo. Hombres que se están declarando que son ya Jesús. Increíble. Muchos están creyendo eso, están siendo engañados. Eso está pasando, amigos y hermanos. Después dice, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No está sucediendo eso en estos momentos? Hay rumores de guerra, pero hay guerra. Pero él dice, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad que no os turbéis. O sea, todo lo que estamos escuchando de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la guerra entre Israel con Gaza, la guerra que hay entre los africanos, porque también en ese continente hay problemas. Ahora la guerra que hay o lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela. Eso tiene a mucha gente asustada, tiene a mucha gente perturbada. Pero cuando tú eres entendido en los tiempos y en la palabra de Dios, pues lógicamente esto no te va a sorprender porque es lo que está sucediendo. Entonces, no nos debemos perturbar por estas cosas. Sí tenemos que orar, pero tenemos que saber que es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Y después dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares. Entonces, me pregunto yo, ¿no se está levantando una nación contra otra nación? Los reinos contra los reinos durante toda la historia de la humanidad no se han enfrentado reinos contra reinos. Y ahora en la actualidad, nación contra nación. En muchas partes, en el país donde tú vives, ¿será que no hay hambre? ¿Pestes? ¿Terremotos? Todo esto está aconteciendo. Y el versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Cuando la mujer está embarazada o encinta, como tú lo quieras llamar, y cuando comienzan los dolores, aún el niño no nace. Cuando le están principiando los dolores, aún el niño no nace. Es un aviso que va a nacer. Entonces, en estos momentos, el mundo está en principios de dolores. Oremos, confiemos en lo que nos dice la palabra del Señor. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero si tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, Él nos dará su fortaleza y nos dará el poder para soportar todas estas cosas. Pero Él no nos desamparará y no nos dejará. Bueno, mañana continuamos. Vamos a estar analizando un poquito este capítulo. Mañana continuamos con estas señales, hablando de las señales que nos habló Jesucristo. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.